Voy a dejar este micro. O lo cambio. No. Tengo presentación mañana. ¿Queréis que os cuente mi presentación? ¿Queréis que os la recito? Os recito mi presentación. Os hago la pre-presentación. A ver, me lo he leído solo, o sea, no sé si me lo sé muy bien, pero bueno. ¿Qué he hecho con mis folios? En este pantalón no tiene agujero. Ya se me acompaña. Muy bien, mi tía, muy bien, pero no apuntes. Muy bien, encima de los apuntes. Si no, espero que venga ahí a ver si se conecta. ¿Qué he hecho con mis apuntes? Tengo la maleta sin deshacer. ¿Qué desastre? Ay, mamá, ¿están mis apuntes ahí? Mis apuntes. ¿Qué apuntes? No sé, no he mirado. No me suena. ¿Qué cojones? Han desaparecido. ¿Mochila? Voy a ver si los he tirado sin querer a la ropa de lavar, porque me lo creo. ¿Lo has visto? A ver, no voy a hacer los apuntes, ¿no? A ver, no me importa, pero pues quiero repasar. ¿Qué? ¿Me he mirado? Pero si no he ido a ningún lado. Ay, la que me ha distraído. No es broma. Preguntarle por qué me ha distraído. Preguntarle por qué. Aida, ¿por qué te decía que le has distraído? Que ahora no sabe ni dónde ha dejado los apuntes. Pregúntale. ¿Qué? Estoy desesperada, no sé qué he hecho con los apuntes. Es que estoy desesperada. Joder, ahora sí que he destrozado esto. Como todo hecho una caca. Oye, fuera bromas, realmente, o sea, son 2 hojas. ¿Qué he hecho? 2 folios doblados. Los necesito para mañana. Ahora mismo. Bueno, mira, no sé.
Aquí están. Se habían caído para atrás. Esto es trampa. Pues, joder, no es porque miraba ahí. Sí, ya está, gracias, mami. Ya los tengo. Es que mi cajón de la... ¡Qué blanca! Mi cajón del corte de baño. O sea, tuve ese cajón y se me han caído para atrás y para abajo. Ya está. Uf, qué nervios. ¿Os ponéis nerviosos? ¿Queréis que os explique mi presentación? Me veo rarísima con este filtro. Me veo amarilla. Tengo ictericia. Pero lo voy a hacer rápido, en plan, ¿cómo queréis que lo haga? ¿Explicándoos de verdad o haciéndolo como lo tengo que hacer en clase? A ver. ¡Qué vergüenza, tío! A ver. Efectos, no. ¿Cómo cambio efectos de quiero? Yo que estoy efectos no quiero. Mejorar. Uf, muchas cosas que mejorar aquí. Joder, esto es otra cosa. Casi que prefiero con filtro. Bueno. No pasa nada. Todo lo que hay. Bueno, pues os voy a enseñar el PowerPoint que mi queridísima Anetsu Wonderful barra ratona lo ha hecho de locos. Venga, os voy a hacer la exposición. Hombre, si tengo... Bueno, esto es... No, son 7. Uno está... que le acaban de operar. Otro... y luego nos dividimos en 3. Para hacer la presentación. Y es sobre... vómitos, lo vais a ver al revés. Vaya por... sobre vómitos, lo vais a ver al revés. Vaya por Dios. Es que...
funcione. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino solo vuelve. Solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele no te hará feliz, duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero un lo siento antes que no sentir, no compensa siempre quedarse que huir. De nada me espero y menos de mí, me dijeron ve por todo y fui por ti. Hasta qué momento sí se aprende y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir. Dicen que lo bueno tarde y yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir. Dicen que hay palabras apropiadas, igual que existen personas que no lo saben y son así. Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir. Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren, pero no feliz. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme.
He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino, solo vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Tiraste mi recuerdo hacia el pasado. Te extraño porque nadie se compara a ti. Cuando debí alejarme más me enamoré, porque eso de olvidarte nunca lo aprendí. Si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé. Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez el sentimiento de lo que pude y no fue. Ahora estoy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras porque sí. Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente pero nunca lo resuelvo en mí. Qué bonito es ver que todo va bien, pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti. Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino, solo vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. No se tiran de repente. No se tiran de repente. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, aunque sea el mismo camino, solo vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Sentadito en mi sofá, esperando tu WhatsApp. Dices que la pasaste bien, pero que ya llamarás. No sé si será verdad, creo que seré otro más de esos que te caen bien, pero que te dan igual. Y ahora que te tengo aquí, déjame decirte a ti que fue algo especial. Eso que tú sientes por mí, yo también lo siento por ti. No te dejes engañar. Look, our internet connection. Mom! Never mind! Mom! Never mind! Dada! Honey! I'm not on the internet. Some people in this neighborhood read. Ya va. Vamos. He reiniciado el teléfono. Es que de repente es como que empieza a sacar humo el móvil. Ahora no está tan caliente. Y se bloquea. Vale. Uy. ¿Alguien no sé si se va a conectar? Pues espero que sí. Estaba duchando y tal, no sé qué estaba haciendo. Echarlo al agua. Bueno. Jope, pone, estás usando demasiada memoria. Pone, estás causando demasiada memoria, lo que puede hacer que el sistema se bloquee. Cierre por favor las ventanas que están en segundo plano. Lo acabo de cerrar. No tengo ventanas en segundo plano. En plan, es primer plano. En plan, no tengo nada más abierto. Y pago para 2 terabytes de memoria, porque si no, no puedo guardar las cosas de la uni. Otra vez. ¿Queréis que
os cuente la presentación que tengo después, que tengo mañana. No sé si me la sé, va a ser la primera vez que la voy a hacer en voz alta, solo me la he leído. Sí. Vale, voy a hacer el chicle. Vale. Bueno, mañana tengo un seminario, que es un seminario es un seminario de pediatría y hemos hecho esto entre 6 personas, 7, entre 7 personas y esto empieza así, es que a ver, esto lo quito así, para que veáis bien. Uf, me da muy bien la luz. Bueno, pues lo que son los vómitos y el índice, la introducción y tal, no lo digo yo. Del estómago por la acción de los músculos de la de glotarios como hacia afuera. Fisiopatología, no sé qué, eso es un rollo. Bueno. A ver. No hables, siguiente que está presentando la compañera. Toma. Bueno, pues queda bien en la cabeza cuando hablamos de vómitos, sin más, ¿no? Que se expulsa el contenido. Pues que son, una persona habla de la fisiopatología y otra de la regurgitación, que no es mismo expulsarlo que te suba el contenido del estómago al esófago. O sea, antes tenemos boca, esófago, pues al estómago. Me lo estoy explicando un poco más fácil. Manejo, eso es lo que digo, yo digo parte del manejo. Entonces, bueno, cuando te da el intento de regurgitación, que es cuando te regurgita. Síntoma, que consiste en la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca, provocada por la contracción de la musculatura torácica y abdominal, lo he dicho bien. Y fisiopatología, pues estímulos, centro del vómito, núcleo, solitario, relajación del esfínter esofágico interior, contracción del diafragma y músculos abdominales, sin más, esto no nos interesa, sin más. ¿Qué es el vómito? Esa es la explicación que le da otra amiga. Triángulo de evaluación. Es una tontería. Mira, aquí han puesto que, bueno, yo tengo que hablar del manejo. El manejo es qué vamos a hacer cuando nos viene un niño que tiene vómitos. Pues hay que ver si está estable o está inestable. ¿Y eso cómo se mira? Se mira con el triángulo de evaluación pediátrica, que es lo que acaban de poner y que no lo había visto. Y que sin más, que hay que valorar el aspecto que tiene cuando te viene un bebé. ¿Cómo lo ves? Pues con el tono, la reactividad, la mirada, el llanto, si llora o no llora. Aparte de mirar el aspecto, hay que mirar la circulación, que es súper importante, y la respiración. Sin más. Estos son signos y síntomas, que eso da igual. Entonces, en función de esto, valoraremos si el paciente está estable o inestable. Si está inestable, lo que hay que hacer es estabilizarlo. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo que puede tener. Pero si está inestable y la estabilización y todo eso lo vamos a dar nosotros en otro tema. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en cuando te viene ya el niño con vómitos estables. Es decir, cuando está inestable es cuando puede tener síntomas como, por ejemplo, no es normal que tú vomites, esto ya es explicación que va fuera de la presentación, no es normal que tú vomites sangre o que tengas una distensión abdominal enorme o que los vómitos sean como en escopeta o que sea un niño muy 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 pequeñito, que todo esto está aquí, o que tenga una afectación del estado general, que eso sí que suele ser normal. Entonces, cuando te viene un paciente que está inestable, lo que hay que hacer es estabilizarlo siguiendo el protocolo ABCD, que son los de mi clase y saben lo que es, y estabilizarlo. Sin más, nosotros nos vamos a centrar en cuando te viene un paciente con vómitos estables. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ya, vómitos en escopeta, eso es un signo de una patología de la cabeza.
Bueno, pues cuando nos viene un paciente que tiene vómitos estables, lo primero que vamos a hacer es anamnesis. Anamnesis es recopilación de los antecedentes de la enfermedad, duración, frecuencia, cantidad de los vómitos, porque no es lo mismo que vomite mucha cantidad, que va a tener mayor riesgo de deshidratación, o que vomite menos. También hay que fijarse en el contenido del vómito, si es bilioso, si es alimenticio, si es de alimentos, o si es... no, el escopetazo no es neurológico. O si es... habéis liado. O si es bilioso, si es bilioso, alimentos o sangre. Aparte, también hay que ver si los vómitos se dan antes de comer o después de comer. Si son antes de comer, va a estar más ligado a una obstrucción intestinal, y si es postprandial, es decir, después de comer, puede ser más pues, una intolerancia o una alergia. Una vez hecha la anamnesis, que ya hemos visto cómo está el niño, qué aspecto tiene, cuáles pueden ser los factores precipitantes y todo eso, pasamos a la exploración física. En la exploración física lo primero que vamos a ver son los síntomas vitales, es decir, pues si tiene fiebre, si es hipovolémico, que eso se mira con la tensión arterial y con la frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca está elevada. Y vamos a mirar también los síntomas generales, que eso se mira. Vamos a estar en búsqueda sobre todo de la ictericia, que es cuando el niño se pone amarillo, y de la eritrosis, que es cuando está muy... es la de las erupciones que puede tener, que es cuando está muy rojo o que le salen sarpullidos o cualquier cosa. Aparte de estas dos cosas, cuando ya hemos visto todo el general, vamos a mirar los signos que tiene en el abdomen, es decir, la distensión que tiene. Vamos a palpar para ver si tiene megalias, para ver si tiene dolor a la palpación. Podemos hacer un tacto rectal para ver si también tiene masas por allí, o si es una chica, un estudio de la pelvis. Y a nivel del tórax, lo que vamos a... ¿Está ahí no está, no me invitáis. A nivel del tórax, lo que vamos a mirar son los ruidos hidroaéreos. Si tiene los ruidos hidroaéreos elevados, es más probable que se trate de una gastroenteritis o de una obstrucción intestinal, y si tiene los ruidos hidroaéreos disminuidos, es probable que se trate de una peritonitis. Bueno, pues aparte le vamos a auscultar y vamos a continuar con la exploración, que ya pasa a ser neurológica. Entonces, habiendo hecho estas tres exploraciones, haremos la neurológica, que nos vamos a fijar, pues a ver si tiene síntomas de hipertensión intracraneal, si tiene nistagmo, si tiene signos de hemorragia supraracnoidea o meningismo o cosas de esas, pero más o menos va a ser para descartar y para empezar a abrir como un camino para adivinar cuál puede ser el diagnóstico. Vale. Aparte, si con la exploración no sabemos qué es, porque hay algunas que sí se pueden saber solamente con la exploración, vamos a poder hacer pruebas, sobre todo una analítica que se va a hacer casi siempre, o por no decirte siempre, para descartar, por ejemplo, trastornos de ácido base, y también podemos hacer pues una ecografía o una radiografía para descartar obstrucciones, atresias y demás. Bien, en cuanto a... es que ya veis que aquí, por ejemplo, en el PowerPoint no hay casi nada escrito, por eso todo esto te lo tienes que saber sin dar de memoria. En cuanto al tratamiento de los vómitos en niños, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Alguien sabe? No hay mucho. Lo único es... vamos a hacer una dieta en la que pues demos... en el que le rehidratemos, y vamos a intentar que sean tomas pequeñitas y bajas en grasa. Si es un niño que es muy pequeño y que es lactante, no le vamos a forzar a comer, pero tampoco vamos a quitar la lactancia materna, porque si el niño no come y vomita todo, al final pues se nos muere el bebé y no queremos eso. Y nada, sí, hay que dar medicamentos que no sean por vía oral. Vamos a tratar que no sean por vía oral. Hay un nuevo fármaco que ha salido que es que se llama el ondansetron o ondansetron o algo así. El ondansetron, mañana me lo estoy diciendo. Que ha visto que disminuye el número de ingresos y disminuye la frecuencia de los vómitos en niños. Y solo está indicado en ciertas patologías, que son 3.
que son cuando tienes una gastroenteritis aguda o cuando tienes vómitos cíclicos con afectación del estado general y que no se pueden curar con rehidratación, o cuando tienes vómitos que vienen a raíz de una cirugía o de una quimioterapia. Bien, esto es un poco el manejo. Ahora una de mis amigas va a explicar pues los vómitos, cuáles son va a explicar un caso clínico y algunas patologías típicas en neonatos y lactantes. Es que me lío porque estoy leyendo un poco y no puedo leer y pensar a la vez de lo que tengo que decir. Pues nada, hablar de los neonatos, de los lactantes, de los comunes. Es que en neonatos y lactantes, es que eso no bien, no lo he visto bien, por eso hay cosas que han cambiado, por eso igual me centro un poco también en mirar qué es lo que hay. Bueno, sin más, aquí va a explicar ya un caso clínico que va a ser una estenosis del píloro, que es la parte baja del estómago, es el antro, el píloro, el esfínter. Vale, clínica, esto lo va a decir ella, exploración y diagnóstico, que es falso, quirúrgico, y luego hablar de otro de lactantes que va a ser una invaginación intestinal. Nada. Mira qué bonito lo han hecho, Esto a muchas veces lo han hecho mis amigas. Esto es súper bonito. Se han currado. Pues cada una ha hecho un poco su parte, pero esto está muy bien. Ideas clave. Vale, pues yo me centro un poco también en escolares y adolescentes. Que las patologías de los adolescentes y los escolares se van a dividir en si son digestivas o si son extradigestivas. Y nosotros solo tenemos que explicar un caso cada una y por lo tanto yo me he centrado en una que es una de las más comunes. Y luego voy a explicar otra que también es muy común, pero como las vamos a dar en otros temas en clase, pues nos han dicho que nos centremos en esta. Entonces tenemos causas digestivas, que entre causas digestivas tenemos pues gastroenteritis, oclusión intestinal, que he hablado antes en el manejo de eso, apendicitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, úlcera gástrica. Voy a haceros preguntas ahora, Y las causas que son extradigestivas y que producen vómitos en escolares y en adolescentes, pues pueden ser neumonía lobar, meningitis purulenta, vómitos acetónicos, hipertensión intracraneal, encefalopatía hipertensiva, migraña y cetoacidosis diabética. Las migrañas son típicas en niños mayores, mientras que... Espera, Con una de 14, vale. Caso clínico. Venga, a ver quién sabe. Tenemos una niña de 12 años. Creo que esto os he dicho ya de qué voy a hablar, ¿no? Bueno, da igual. Tenemos una niña de 12 años que viene a urgencias porque vomita, porque tiene dolor abdominal muy fuerte y tiene fiebre de 37,5. Eso es febrícula, tampoco es tanta fiebre. Bueno, es fiebre leve. Y el dolor se localiza en la región periumbilical hacia el lado derecho. Las deposiciones son normales. O sea, tú imagínate una niña de 12 años que vomita, que tiene dolor en la región periumbilical y que se desplaza hacia la derecha. Por aquí, ¿qué tenemos? Ya estamos viendo qué es, Vale. Entonces, exploración, que en teoría no se sabe, pero bueno, nos podemos hacer un poco de idea. Buen estado general. No estoy diciendo, ¿no? No vale. Buen estado general. Al entrar en consulta presenta una postura antiágica con reflexión de la cadera derecha, abdomen blando, discreto dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha, con aumento de resistencia muscular en esa zona. Restos sin hallazgos. Eso es un signo muy característico. ¿Qué sospecha diagnóstica tenemos? La historia por ahí. Apendicitis, muy bien. Apendicitis aguda, no es mesentérica. No es adenitis mesentérica, enterocolitis por dioxinal. Es apendicitis. Es apendicitis, claro. Vale, ¿qué es la apendicitis? La apendicitis es la inflamación del apéndice. ¿Qué es el apéndice? El apéndice es una estructura tubular que sale, que se origina en la confluencia de las tenias, os lo digo despacito para que tengáis, en la confluencia de las 3 tenias de la musculatura del ciego. Es decir, el ciego va a tener tenias, que es que aquí solo se ve una, que se van a unir y se van a unir va a ser a lo largo del colon, pero en el ciego se van a unir y van a formar el apéndice, que es esta cosita. Entonces, aunque el apéndice no tenga
una función corporal importante, porque realmente no la tiene, es la principal causa de urgencia abdominal para operar, literalmente. Es la principal urgencia quirúrgica que más frecuente que hay en el hospital. Entonces, ¿por qué se produce esta inflamación del apéndice? ¿Alguien sabe? A ver si... ¿Cuál es la inflamación? ¿Alguien sabe? Se produce secundaria a una obstrucción del contenido fecal que se queda ahí, o por una hiperplasia de los folículos de la mucosa, que es por obstrucción de la luz, muy bien, porque se infecta. Entonces esa obstrucción causa que las bacterias que estén furulando por ahí, que hay muchas en el intestino, pues que se infecten y que se pongan ahí a proliferar. ¡Ah, qué bien! Tenemos algo aquí, un rico cultivo. Pues literalmente es eso. Vale, esto ocurre sobre todo a partir de la primera década de la vida. Hemos dicho escolares y adolescentes, pues a partir de los 10 años ya empiezan a haber bastantes casos de apendicitis. Hemos dicho que es la principal urgencia quirúrgica del abdomen. Entonces, ¿ves? Es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente, la máxima incidencia se cuenta a partir de la primera década de la vida. Vale. ¿Cuál es la clínica? Vamos a tener 4 cosas en la clínica. Dolor abdominal, como ha dicho la niña que tenía vómitos, que tenía fiebre leve y una de las causas, o sea, no suele pasar, pero se puede tener diarrea, que eso es más cuando el apéndice está retrofecal. Es que no veis mucho la presentación, ¿no? Cuando el apéndice está retrofecal, en plan está como tirando hacia atrás, que toca el recto, lo irrita, entonces se produce diarrea, pero normalmente no se produce. Simplemente es el dolor abdominal característico que se ve con unos signos que los vamos a explicar a continuación. Lo estoy explicando un poco más fácil, para que lo entendáis. Entonces, ¿qué prueba complementaria solicitaríais? Hemograma y bioquímica, ecografía abdominal, análisis de orina. A y B son correctas. ¿Qué pediríais? Analítica de sangre, pediríais una ecografía, pediríais un análisis de orina. A y B, dale cracks, toma, A y B, claro que sí. Entonces, con esto, ¿qué es lo que veríamos? Pues en el hemograma veríamos los leucos y los neutrófilos, a ver si están ligados o no, a ver si hay signos de infección. Y con la ecografía abdominal, pues se pueden ver. Tontos no somos. Ya os estoy tratando como si fuese muy fácil, ya, porque yo sé que hay gente aquí que nunca ha dado medicina. Bueno, y con la ecografía pues podemos ver también signos de afectación del apéndice y de inflamación. Vale, ¿cómo haríamos un diagnóstico? Vale, ¿cuáles de los siguientes datos no suele acompañar a una apendicitis aguda? Deposiciones con sangre, presencia de apendicolito en radiografía de abdomen, vómitos biliosos, leucocitosis con neutrofilia. ¿Cuál no suele acompañar? Vale. ¿Cuál no suele acompañar? Apendicitis mimético, mucha gente tiene. Venga, ¿cuál no suele acompañar? Deposiciones con sangre. ¿Qué hemos dicho? Que no suele ser muy común diarrea. Pues no va a ser una diarrea sanguinolenta, además, que es muy como notoria. Leucocitosis con neutrofilia hemos dicho en el hemograma. Vómitos biliosos, cuando tú vomitas el contenido, pues muy probable que tenga bilis, porque es lo que hace que se emulsionen las grasas y todo eso. Y la presencia del apendicolito es hemos dicho que se puede producir secundaria a una obstrucción por material fecal que se queda ahí impactado, pues es el apendicolito, que se llama así con radiografía. Porque, bueno, ahora vamos a explicar. Vale, entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico de la apendicitis? Venga, ¿quién sabe? El diagnóstico de la apendicitis es principalmente clínico, porque hay una serie de signos y síntomas que te hacen ver, ¿tienes apendicitis? Es algo que es fácil muchas veces es fácil de ver. ¿Por qué? Porque hay 3 signos característicos que son, primero, el signo de Bloomberg, que es cuando tú presionas en el punto de McBurney, que es un punto que está pues entre la espina ilíaca superior y el ombligo, pues un punto que está ahí,
si se presiona a la descompresión, duele. Luego está el signo de Rokitansky, que es cuando tú presionas en la fosa ilíaca derecha, o sea, al percutir en la fosa ilíaca izquierda te duele la derecha. Eso, al percutir en la izquierda te duele la derecha. Y luego tenemos el signo de psoas, que es cuando tú te tumbas y tiras el psoas para atrás. Esto os estoy explicando a vosotros para que sepáis, pero esto en clase no te lo voy a explicar, ¿eh? Pues es la que esa te duele, sobre todo cuando es retrocecal. Aparte, bueno, como es clínico, ¿qué más hemos dicho que tiene? Febrícula leve y vómitos. Eso es la clínica. Pruebas complementarias que hemos dicho que podemos coger, pues la hematimetría para ver leucocitosis con neutrofilia, podemos ver el sedimento urinario para ver esos signos de inflamación, tenemos la ecografía abdominal, que es la gold estándar, y el TAC en caso de dudas. Antes hemos dicho que en radiografía se puede hacer para ver el apendicolicio, pero la radiografía tiene radiación, entonces es mejor hacer cosas que no tienen radiación y que son menos invasivas. Esto sería una ecografía con la apéndice. ¿Qué datos de los siguientes podríamos considerar factores de riesgo de una perforación? ¿Qué datos de los siguientes podríamos considerar factores de riesgo de una perforación? Todas. Fiebre, retraso del diagnóstico, leucocitosis y todas. Tratamiento, pues el tratamiento de la apendicitis, que va a ser quitar el apéndice con el meso. Entonces es apendicectomía laparoscópica con resección del meso. Y encima se va a dar antibioterapia profiláctica, que es amoxicilina clavulánico, que es lo que se da, es como un perico, o sea, muchas veces. ¿Cuáles son las complicaciones principales? Pues la perforación, que de tanta inflamación se rompa y ya se haga un agujero. Entonces vamos a tener que dar triple antibioterapia, que es ampicilina, gentamicina y clindamicina, y acceso intraabdominal, que en ese caso habría que operar. Luego yo hablaría también un poco de lo que es la gastroenteritis. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? ¿Alguien sabe? Vale, luego tenemos otra patología muy típica en esta edad, que es la gastroenteritis aguda, que es la causa más frecuente de vómitos en la infancia. Principalmente está causada por un virus, pero claro, en menores de 5 años es un virus, como es más probable en menores de 5 años, pues es más, en términos generales es más frecuente un virus. Y en mayores de 5 años es el... He dicho 3, ¿no? Es 5. Y en mayores de 5 años es el Campylobacter o la Salmonella. Bueno, en realidad son otros. Pues, sí, más, otros. ¿Qué es la gastroenteritis aguda? ¿Alguien sabe lo que es? Gastroenteritis, itis, inflamación, inflamación de la mucosa gástrica. 40 ya, pero digo, explicando 20 minutos. Mañana voy a tener que correr con Forrest Gump hablando de esto. Bueno, pues es la inflamación de la mucosa gástrica e intestinal. Clínica, pues en la clínica ¿qué vamos a tener? Diarrea, sobre todo, y luego pues podemos tener otros como dolor abdominal, vómitos y náuseas, y ocasionalmente fiebre. Hay que tener especial atención a los signos de deshidratación. Hemos dicho que es la causa más importante de vómitos en la infancia, y sobre todo sobre todo la mayoría de los cuadros de gastroenteritis aguda son autolimitados, en plan que cesan solos. Está ahí en directo, de locos. Mentirosos. No está en directo. Espero que me avises si va a estar en directo. Bueno, el diagnóstico de la gastroenteritis es clínico, al igual que la apendicitis, y no va a ser tan importante hacer pruebas complementarias como habíamos dicho en la otra, que era la ecografía y demás, porque el resultado el resultado de las pruebas complementarias, como puede ser un cultivo o lo que sea, no va a cambiar el tratamiento. Entonces, pues no es tan importante. Esto lo han cambiado. Sí es importante, pero lo han cambiado. El diagnóstico clínico, características de las disposiciones, frecuencia, tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. ¿Ves? Análisis de sangre se va a hacer en los casos moderados. Importante, establecer los factores de riesgo y el grado de deshidratación. Es que como uno de mis niños está operado, pues tenemos que dividirnos las partes de manera diferente.
Bueno, características de las deposiciones, frecuencia, tiempo transcurrido del inicio de otros síntomas y otros. Análisis de sangre. Por ejemplo, ponía que había que tener en cuenta el grado de deshidratación. ¿Eso cómo se mira? Hay un marcador muy importante que es el bicarbonato. Se mira con el bicarbonato sérico. Y eso, bueno, si fuese necesario podríamos hacer una radiografía por si hay una sospecha de imaginación o vólvulos o así. Signos de deshidratación: ojos hundidos, mucosas secas, pérdida de turgencia cutánea, oliguria, taquicardia. Y ya está. El tratamiento específico sería rehidratar. Y ya está. Rehidratación oral. Y luego esto lo dice otra amiga, enfermedad celíaca. Y ya está. Hoy hablo mucho yo, en verdad, Bueno, lo he hecho muy lento. Pero bueno, ya me lo sé, más o menos. Mañana me lo leo otra vez. Lo siento si os he dado mucha chapa, pero bueno, como lo tenía que decir en alto. Son las 12 de la noche, voy a tener que colgar. Ahorita no se va a conectar, yo creo. Ay, es más lento que el caballo del mal. Oh, se me han parado los comentarios. Cauen. A ver. Ya quería que se conectara ID porque ahí ya me hubiera gustado nerviosa, pero le hubiera gustado porque le gustan estas cosas. Mira, aquí tengo una foto de un apéndice. Y Lucía mañana tiene que sacarse unas fotos para una campaña que por favor tenéis que darle un montón de apoyo porque eso va a ser importante para mí. Bueno, y porque no os cuento también que tengo una fotaza para subir con una señorita que os va a encantar. ¡Hala! Gracias, Vanessa. Toma. Ya le acabo de escribir, pero es que tampoco le quiero hacer, no quiero, porque es una liada, se pone a hacer directos, se duerme a la 1 de la mañana y mañana esto viene así. Me dice Lucía, es que no me da tiempo de no sé qué porque me he dormido, porque claro que te vas a dormir, pobrecita, si es que tienes un montón de tiempo esta clase, tiene 1 hora y media, 1 hora y media esta clase. ¿Sabéis lo que voy a intentar? Voy a intentar el año que viene estudiar en Madrid, el último año. Está mi hermana Gaby también, está Maya. ¡Epa! Gracias, Miriam. Me quedo bien. El gorro. Voy a comprar una cosa. ¿Sabéis lo que me quiero comprar? Me quiero comprar unas LED. Y estoy mirando. ¿Sabéis si merece la pena comprarse
en plan rollo de estas? ¿O es mejor comprarse la mítica bola que sale las luces? Es que esto no sé dónde pegarlo. Me pego yo esto. Sí, la bola no, ¿por qué? El rollo, todo me estoy diciendo el rollo. Yo no quería comprar el rollo porque ¿dónde conecto yo eso? La cinta la pego en la pared, pero es que no suele llegar. Claro, tengo que mirar que mida mucho, ¿no? Vale, es que se pega en la pared, entonces no. Pero claro, es que solo tengo que enchufarlo en algún lado. ¿Verdad? Guau, es que es una pasada, ¿eh? Es que otro rollo esto. Hay de pilas, hay con pilas. Jo, pero con pilas es peor. Como le ponga a mi madre unas LED pegadas ahí, me va a matar. Igual lo compro mañana en clase, que va a tener más tiempo. Bola de discoteca voy a poner, a ver cómo va eso. Una bola de discoteca de esas. No es porque quiero grabar vídeos con las LED. Que si luego... Ay, me acaba de contestar la de Palacio. Que no hace directo, eso lo he dicho, no hagas. Ya he dicho que si no, mañana mueres. Estas luces no están bien. Avísame locos. Estas no están bien. Dice Aida que mañana hace 100%. Venga, reina. Estas no os gustan entonces. A ver, no las voy a poner todo el día en la habitación. Yo tengo que estudiar. Esto es para grabar un par de vídeos. No sé. Venga, escribidmelo por Insta, que así os leo. Que aquí estoy estudiando tanto que no veo nada. Que no me da tiempo a leer. Les contestaré algunas. Ay. Ya. A mí no me apetece irme a dormir, pero yo también me voy a ir a dormir porque me tengo que secar el pelo. Y mañana tengo sesión de fotos y no puedo ir con todo pelo, porque si no
Me voy a arrepentir. Así que os voy a cortar el directo. Lo siento. Mañana dice que va a hacer... No, es que sí que es verdad que hoy se le ha alargado. Tenía que entregar un trabajo antes de las 12 y lo acaba de terminar hace no mucho y justo se ha metido en la ducha para lavarse el pelo. Yo me tengo que peinar un poco, tal. Gracias, Janet. ¡Mua! Que muchísimas gracias, que os quiero un montón. Gracias, de verdad. Mañana más.